Génesis es el primer libro, para que no se vayan para el otro lado. Capítulo 1 del libro de Génesis. No estamos estudiando el libro de Génesis, sino que estamos hablando de la creación de Dios. Quizás estudiemos primero y segundo capítulo, quizás, del libro de Génesis. Pero estoy hablando de la creación. Y en esta ocasión vamos a hablar de las tinieblas. No se asusten. Vamos a ver qué es lo que significa en la Biblia, que la Biblia dice la tierra que estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Imagínense nada más. Vamos a ver qué es lo que podemos en esta noche comprender. Génesis 1:1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en un desorden, en un caos. ¿Se recuerdan nuestro servicio anterior? La tierra estaba en un caos, estaba desordenada, estaba vacía, estaba inundada con el agua y las tinieblas se movían sobre la haz del abismo. Y vamos a ver en esta ocasión qué es lo que Dios puede a través de su palabra enseñarnos. Tomen sus asientos y vamos ya en este momento a comenzar, y me gustaría que nadie se distraiga, que nadie haga ninguna otra actividad. Vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios, porque si ustedes se distraen, con poquito que se distraigan, se van a perder del mensaje de la palabra de Dios. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se lo pierda, sino que aprovechen muy bien al máximo oír la palabra de Dios. El libro de Génesis, hemos estado aprendiendo ese libro de los orígenes. Y la razón por la que podemos nosotros decir que es el libro de los orígenes es porque la ciencia jamás podrá de ninguna manera decirnos de dónde venimos, ni quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso ustedes van a notar que siempre que se trata del origen de la tierra, siempre vamos a escuchar puras teorías, ninguna verdad absoluta, absolutamente. Por eso cuando vamos a la Biblia es ahí donde precisamente nos damos nosotros cuenta y comenzamos a aprender y comenzamos nosotros a abrir los ojos y a comprender las profundidades que contiene la palabra de Dios. Una de las cosas, que más mal se ha interpretado en Génesis es que cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, sobre la haz de las aguas. Digo que es una muy mala interpretación, y es el de creer que cuando la Biblia dice en el principio, y creen que ese es el principio de nosotros, o el principio de que Dios nos crió en ese principio. Sin embargo, esto que señaló aquí en esta porción de la Biblia, el principio, está hablando del principio del universo, el principio de las cosas que nosotros estamos viendo, pero ya he explicado, por lo menos en 3 mensajes anteriores, que nosotros no fuimos creados en el principio. Y querer relacionar el versículo 1 con el versículo 2 es una muy mala interpretación, porque el hombre no tiene sino solamente 6,000 años de historia, y la Biblia no lo confirma por las genealogías que existen desde Adán hasta nuestros días. Entonces, es imposible que nosotros hayamos sido criados en el principio, porque la tierra tiene aproximadamente de 10 a 13 billones de años de haber sido criada.
sino que estamos hablando en el principio, hablando de lo que es la creación del universo. Y cuando Dios creó el universo, creó el tiempo, el espacio y la materia, algo que no pertenece a la eternidad donde Dios habita. Por eso, cuando comenzamos a tener esa mente que Dios nos ha dado para investigar, descubrimos lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 5, versículo 39, donde dijo: escudriñen las escrituras. Y esto significa literalmente hagan pozos. En otras palabras, escarben para que puedan encontrar. Escarben, investiguen profundamente las escrituras para hallar la vida eterna, dijo Cristo. Y esto es lo que da testimonio de mí. ¿Por qué? Porque Él es el creador del capítulo 1 del libro de Juan, donde dice que todas las cosas por Él fueron creadas, por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho sin Él fue hecho. Entonces, una lectura superficial de la Biblia nunca te va a llevar verdaderamente a entender los pensamientos de Dios. Tienes que leerla, claro, la leemos, sí, pero también tiene que ser escudriñada. Y para poder escudriñar la Biblia es entrar en otra fase, es entrar en otra medida, en otro crecimiento, en algo que te va a llevar a una profundidad más impresionante de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios contiene. Cristo les dijo a sus seguidores, escuchen ustedes para que tengamos esto más en nuestra mente y en nuestro corazón, capítulo 8 del libro de San Juan, versículos 31 y versículo 32 del capítulo 8. Vamos a comenzar por leer esto que Jesús les decía a aquellos que ya habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis, o sea, si ustedes permanecen en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen ustedes lo que Jesús está tratando de decirnos a nosotros, a los que ya hemos creído a la verdad, a la palabra de Dios, a los que ya hemos creído en el Evangelio. Nos está diciendo: permanezcan en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Mantenerla activa en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la lectura, en la práctica. Vean ustedes que está hablando de una responsabilidad a la cual Dios quiere llevarnos cuando nosotros ya hemos creído en Él. Pero ¿qué sucede si nosotros no permanecemos en la palabra y nos olvidamos de ella, la arrinconamos y la aventamos por ahí? Y si hay chance la leo, y si no, pues ni modo. No hubo quebrada, no hubo chance, no tuve tiempo de poder leerla. Eso, escúchenme ustedes, no es permanecer en la palabra. Creo que está claro en la Biblia lo que Dios está tratando de decirnos. Por eso, cuando vienes a predicar y no te preparaste, pues yo creo que debería darte mucha pena, porque no estás permaneciendo en la palabra de Dios, no estás siendo un discípulo. El que es discípulo permanece en la palabra, lee la palabra y está muy atento a las nuevas de lo que Dios quiere revelarle a cada uno de aquellos que se convierten en sus discípulos. Los discípulos son los que tienen un nivel más profundo de conocimiento y de capacidad que una simple ovejita que sirve al Señor. Así que los incito a que se conviertan en discípulos. ¿Están de acuerdo? A ver, quiero verlos a los ojos. Muy bien. Habla de los que habían conocido y luego dice: y conocerán la verdad, y la verdad os libertará o los hará libres. Entonces, entendemos por la Biblia que se refiere a la perseverancia en obedecer las Escrituras,
en escudriñarlas y en practicarlas. La palabra permanecer significa persistir. Escuchen ustedes, persistir de continuo. No me canso de leer, no me canso de escudriñar, porque eso significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. Y un cristiano verdadero se aferra a las enseñanzas de Jesucristo. Se aferra a las enseñanzas de la Biblia. Los verdaderos discípulos son aprendices y son seguidores fieles de Jesucristo. ¿Por qué aprendices? Porque aunque nosotros tengamos un conocimiento profundo de Dios, jamás vamos a llegar a decir que lo conocemos todo. Antes, al contrario, un discípulo se convierte en un aprendiz constante. No es que ya me las sé todas y ya no tengo nada que aprender. El que dice eso está mintiendo, porque la Biblia es todo lo contrario. Entonces, lo que encontramos en este primer versículo de Génesis 1:1 es la creación original antes de que Dios enviara juicio sobre la creación angelical, que es donde nos quedamos la semana pasada. Esto sucedió antes de que Dios enviara juicio sobre la creación angelical, la cual está siendo confirmada en el versículo 2 de esta porción de Génesis que estamos leyendo. ¿Dónde podemos confirmar esto? Que Dios envió un juicio sobre esta tierra, en que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba completamente vaciada. Decíamos en Isaías que Dios nos reveló en el libro de Isaías que la tierra había sido completamente vaciada. Dios creó los cielos y la tierra. En este principio que Dios creó, pasan billones de años y vemos ya del versículo 3 del libro de Génesis en adelante que comenzó la restauración de la tierra y de todo lo que Dios había creado. Dios no está diciendo que está creando, sino que Él está diciendo, sea la luz, sea esto. Y Dios no está creando, sino que está restaurando lo que Él ya había creado. ¿Cuándo? En el principio. ¿Por qué? Porque vemos que la tierra estaba en un caos y tuvo la necesidad de ser restaurada. Estaba desordenada, estaba vacía antes de que Dios comenzara a transformar la tierra, que tiene billones de años. Y eso la teología, la astronomía y la arqueología lo han comprobado, que es cierto, que es verídico, que es verdad, a través de 96 tesis que se han hecho para descubrir cuánto tiempo tiene la tierra de haber sido creada. Y vimos, que los ángeles ya existían antes que nosotros. Y cuando Dios crió a la primer pareja en este planeta llamado Tierra, Satanás o Lucifer ya se encontraba aquí en el huerto del Edén. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, ¿ok? Pero resulta de que aunque ya se encontraba aquí, lo vemos como una criatura caída. Y esto nos enseña que el pecado entró en el universo antes que nosotros con los ángeles. Entró antes que nosotros al mundo, antes de que Adán y Eva hubieran sido puestos en esta tierra. Pero vamos a ver, entró el pecado al universo por el sistema angelical y entró al mundo de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12, entró al mundo por Adán y por Eva. Vamos a ver si es verdad esto, lo que estamos aquí confirmando con la Biblia. Lo voy a volver a repetir para que se les grabe muy bien en sus corazones. Entró el pecado antes que nosotros al universo
con los ángeles al mundo entró por Adán y por Eva. Capítulo 5 del libro de los Romanos, versículo 12, donde dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y cuando entró el pecado, entró la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto nosotros lo vemos claramente establecido en el capítulo 2, versículo 17 del libro de Génesis, donde vemos que el día que ellos pecaron contra Dios, efectivamente entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Dios le había dicho que el día que comieres de este árbol, de cierto que le dijo, moriréis. Entonces, cuando el hombre pecó, entró el pecado, entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, entró la muerte, pero antes del hombre el pecado, o sea que antes que el hombre haya pecado, ya había entrado el pecado en el universo. Necesitamos tener esto en nuestras mentes conforme vayamos desarrollando esta enseñanza, y cada vez creo que va a ser más profundo lo que vamos a ir aprendiendo y más claro para nuestras mentes y más conocimiento. Esa es la razón por la que les digo que no se me distraigan. Vamos a ver, Dios habita en la eternidad, dice la Biblia. Y la eternidad es una dimensión sin tiempo. Ok. Dios habita en la eternidad, y la eternidad es una dimensión donde no existe el tiempo. Y ahí es donde comenzamos a pensar cómo es la eternidad. Nosotros pensamos muy mediocremente. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede existir la eternidad? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en un ambiente y en un estado totalmente distinto al de Dios. Por eso, en el principio, cuando Dios creó la tierra, entró, escuchen ustedes, el tiempo, entró la materia. Escuchen, esto es interesantísimo. Cuando entró el tiempo, cuando entró la materia a esta tierra, comenzó a través de esta creación, el espacio, el tiempo y la materia, comenzó el ambiente donde nosotros nos estamos desarrollando, y no podemos comprender la eternidad. Si queremos entender la eternidad, empieza a salirnos humo por las orejas, y no lo podemos entender, porque es algo totalmente distinto al ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando. Y la eternidad es una dimensión, decía, sin tiempo. En la eternidad solamente existe el presente. Esa es la razón por la que Dios, cuando se le presentó a Moisés en Éxodo 3:14, le dice: yo soy el que soy, es decir, yo soy el que siempre ha existido. Un Dios del presente, un Dios que no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos hablando de un Dios de todas las capacidades superiores a las que nosotros nos pudiéramos imaginar, el que nos crió, el que nos formó, el que nos hizo. Nosotros no podemos ir más allá de lo que es Dios, porque Él es nuestro Creador. Ahora, entonces entendemos que en la eternidad no hay espacio. Muy bien, vamos a ver, en la eternidad no hay espacio, en la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay materia. Porque todo surgió, dice Hebreos 11, de lo que no se veía. Todo absolutamente surgió de lo que no se veía. Por eso Romanos 1:20 dice que no tenemos excusa, que las cosas que nosotros vemos creadas
hablan del poder maravilloso, excelente y glorioso de un creador. Así que no tenemos excusa de que existe un ser infinitamente superior a nosotros y que es el Dios al que nosotros estamos cada día conociendo mejor, relacionándonos más y más con Él, aprendiendo más de Él, llenándonos de su conocimiento y de sus capacidades para poder comprenderlo. Por eso es que Dios estableció a través de los electrones, a través del electromagnetismo, la fórmula para poder comunicarnos los unos con los otros. ¿Por qué razón Dios dentro de la atmósfera creó esto? Para que existiera la comunicación, para poder tratar con nosotros, para poder entendernos y para poder relacionarnos. Dios es un Dios muy sabio y todo lo que creó, lo creó con una maravillosa y excelente sabiduría que ahora nosotros estamos comprendiendo cada día más y más y más y más y más. Vamos a ver, decía que un Dios que es del presente, y como en la eternidad no existe el espacio, ni el tiempo, ni la materia como la conocemos nosotros aquí en el universo, donde estamos tan limitados en lo que aquí Dios nos puso y nos crió, estamos estamos como dentro de un ambiente limitado donde Dios nos crió. Y Dios creó un principio donde comenzó el tiempo, donde comenzó la materia y donde comenzó el espacio. Hay tres palabras importantísimas en el hebreo que describen lo que Dios crió de la nada y lo que Dios hizo con la materia ya existente, y lo que Dios arregló y ordenó finalmente. Yo les dije esas tres palabras. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son? Bueno, si ya se les olvidó en 3 días, vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Vamos primeramente a hablar de la palabra asa, primero vamos a ver la palabra bara, que es la palabra crear de la nada, y la palabra asa, darle forma o moldear algo que ya estaba hecho, y la palabra yatzar, que significa arreglar. Cuando nosotros entendemos estas tres palabras, entonces entendemos lo que sucedió en el primero y en el segundo versículo del libro de Génesis. Vamos a ver. Porque el sol, la luna, la tierra y todo lo creado ya existían antes de que el hombre fuera criado. Todo esto ya existía. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 14, y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos. No está diciendo que las está creando, sino que está hablando de algo que ya existía, de algo que Él ya había creado. Por eso, cuando utiliza esta expresión, no está hablando de algo que está creando, sino que está utilizando una palabra que nos está dando a entender que Dios está poniendo en movimiento algo que Él ya había creado. Ahora, en esta porción de la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 14 que acabamos de leer, no dice que Dios la crió, sino que está hablando de la palabra asa, formando y moldeando algo que ya había sido hecho.
Y la palabra que usó Dios es la palabra hayat y significa poner en movimiento. De alguna manera, antes de que Dios creara al hombre, el sol estaba también de alguna forma como apagado, la luna sin movimiento, la tierra anegada en agua, desordenada, vacía. Y esto nos habla de que no solamente existía este caos en la tierra, sino que estamos hablando de un caos que trastornó todo el universo, todo lo que Dios había creado. Por eso dice la Biblia que toda la creación está esperando que la manifestación de los hijos de Dios, porque de alguna forma el día que Cristo termine la obra que ha comenzado en cada uno de aquellos que le sirven a Él con todo su corazón, el día que nosotros seamos transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria, la creación también va a, de alguna manera, a recibir a un tipo de restauración cuando Dios establezca su reino milenial sobre la tierra. De esto hablé yo cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Yo sé que muchos de ustedes se recuerdan. Entonces, cuando dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es porque Dios va a preparar no solamente la tierra, sino también el efecto tiene que ver con todo el universo, el día que Él establezca su reino aquí sobre la tierra. Imagínense ustedes que Dios finalmente se lleva a cabo lo que Él planeó desde el principio, establecer un reino milenial y permitir que en ese tiempo Satanás sea atado por 1000 años. Mientras que nosotros estamos reinando. Imagínense un universo, una tierra, un ambiente donde no hay demonios. Es impresionante lo que vamos a experimentar cuando nosotros estemos reinando con Cristo aquí sobre la tierra por 1000 años. ¿Qué hacemos para que se emocione? Vamos a ver, en el versículo 1, la tierra no estaba así, desordenada y vacía. Antes, al contrario, dice Isaías 45:18. Vean ustedes que aquí Isaías estaba hablando de lo que sucedió en el principio. Conste que está hablando de lo que sucedió en el principio. Dice que Él hizo la tierra, la compuso y dice que no la crió en vano. Es interesante lo que está diciendo Isaías, que Dios no la crió en vano, sino que la crió para que fuera habitada. Y estamos hablando en el principio, cuando Dios crió la tierra, los cielos y la tierra. Entonces, de acuerdo a lo que Isaías está diciendo, alguien tuvo que haberla habitado. ¿No creen ustedes? Y naturalmente estamos hablando antes que nosotros. Por supuesto que esto nos lo confirma Isaías. Dice que la crió para que fuera habitada, no la crió en vano, y no la creó desolada y vacía. Entonces, ¿qué le pasó al planeta Tierra? Ya entendimos, Isaías dice 14, que hubo alguien que la dejó como un desierto, que la dejó destruida, que la dejó desolada y que la dejó vacía. En otras palabras, antes de que Dios pusiera al hombre sobre esta tierra, la tierra era una desolación. Por eso decía que del versículo 3 de Génesis 1 en adelante, Dios comienza a restaurar absolutamente toda la destrucción y la vaciedad con la que se encontró antes de que el hombre fuera puesto sobre la tierra. Es como que si Dios la estuviera preparando
la estuviera acondicionando nada más y nada menos para criarnos a cada uno de nosotros. Estaba preparándonos la cuna, así como la mujer prepara antes de que nazca el baby, ya tiene cuna, ya tiene ropita, ya tiene todo preparado para cuando nazca. Eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo con la tierra, la estaba acondicionando para poner al hombre sobre ella. Qué bonito, ¿verdad? De parte de Dios esto. Por eso estamos contentos con él. Vemos entonces que hubo alguien que la desoló, que la dejó como un desierto, que la dejó vacía, donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Porque las tinieblas entraron al universo con la caída de el lucero, hijo de la mañana, del libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2. ¿Por qué cayó Satanás? Porque de acuerdo al libro de Ezequiel, su intención era subirse al nivel de Dios. Eran sus planes. Pero por eso es que Dios lo arrojó al lugar donde lo había puesto para que él gobernara. Ahora, cuando Dios restaura el planeta Tierra, las tinieblas ya estaban en el mundo. Y dice la Biblia que cubrían el abismo. Y abismo significa un pozo profundo. Y ya entendimos que este pozo profundo, dice la Biblia, que está en el fondo del mar, de donde surgen la bestia y el falso profeta. Donde surge la bestia que sale del mar. ¿De dónde viene? Viene del abismo. En Génesis 1, 1 y 2 encontramos entonces pues que cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dando a entender que el hombre no la habitó desde el principio. Lo que le estaba preguntando Dios a Job, estamos hablando que es el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Le estaba diciendo que nosotros no la habitamos desde el principio. ¿Dónde estabas tú cuando yo criaba la tierra? Estaba dándole a entender a Job que no fue el hombre el que la habitó desde el principio. Vamos a comprobar esto y vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y allí vamos a centrarnos para tratar de tener mayor revelación y mayor conocimiento acerca de esto que estamos hablando. Ezequiel, capítulo 28, vamos a comenzar a ver aquí algo que es muy importante de entender. Y vamos a ver que Lucifer, que aparece como un querubín y después aparece como un ángel caído o como alguien que cayó o como caído antes de que nosotros aún existiéramos. Y vemos que existía una dimensión invisible para nosotros porque los ángeles tienen la capacidad en entrar al mundo. Vean ustedes, esto es algo que es importantísimo que lo entendamos antes de leer aquí en el libro de Ezequiel. Estamos hablando, que existía ya una dimensión invisible para nosotros porque los ángeles tienen la capacidad de entrar a nuestro mundo, transformarse como seres humanos
Y así como se transforman, también pueden desaparecer de nosotros, de nuestra vista. Vemos en el libro de Génesis 18:3 una de estas verdades más impresionantes, características que ellos tienen, que el cuerpo humano no tiene, porque el cuerpo humano está sujeto a las leyes de la gravitación y no pueden hacer lo que puede hacer un ángel. Aquí en Génesis capítulo 18, versículo 3, vemos a 3 varones. Uno era una manifestación visible de Dios, una teofanía de Dios, y los otros 2, ¿quiénes eran? Pueden decirlo con toda certeza, que eran 2 ángeles. Y no solamente vemos aquí que la Biblia los presenta como 3 varones. Eso significa que eran 3 varones. Uno era la manifestación visible de Dios como hombre, y eran 3 varones que podían ellos caminar, moverse como nosotros. Y no solamente eso, si ustedes leen este capítulo del libro de Génesis, encontramos que venían con una misión y que hasta comieron cabrito. Increíble, ¿no? Por eso les decía que ellos tienen la capacidad de entrar a nuestro mundo, transformarse como seres humanos y desaparecer. ¿Por qué razón lo hacen y nosotros no lo podemos hacer? Porque las características del ser humano, del cuerpo humano, no tiene esas capacidades. Porque el cuerpo humano está sujeto a las leyes de la gravitación, a la ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica. No tiene las capacidades que tiene un ángel. Ahora, vemos aquí una manifestación visible de Dios y 2 ángeles. ¿Cuál era la razón por la que ellos estaban aquí? Porque venían a traer juicio a Sodoma y Gomorra. Y ya en el capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 1 y versículo 2, notamos que aquí está ya claramente manifestada esta revelación de lo que estamos aprendiendo acerca de los ángeles. Vean ustedes, Génesis 19, versículo 1 y versículo 2, ya vemos con toda certeza que llegaron estos 2 ángeles que antes habían estado con Abraham, comiéndose un cabrito, platicando con Abraham. Imagínense ustedes, y ahora están cumpliendo la misión por la cual venían a traer juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo nos damos cuenta que realmente se miraban igualitos que unos varón? Porque allá en Sodoma y en Gomorra querían quitárselos a Lot. ¿Quiénes? Ustedes ya saben quién. Se les llamaron la atención como varones. Ahora, en Hebreos capítulo 13, versículo 2, esto está interesantísimo, y prendan las antenas. Prendan las antenas. Dice: no olvidéis la hospitalidad. Escuchen, tienen ustedes que aprender acerca de lo que es la hospitalidad, porque por esta actitud de hospitalidad, sin saberlo, algunos sin saberlo han hospedado ángeles y no se han dado cuenta. Es muy probable que alguien fue y les tocó la puerta, les pidió un vaso de agua, y como ustedes son hijos de Dios, son hospedadores, le dieron un vaso de agua y probablemente fue un ángel y sin saberlo. Es lo que está diciendo el apóstol. ¿Estoy loco? No, es la verdad. Como en el caso de Abraham y de Lot. ¿Verdad? A ellos les sucedió esto. Ellos hospedaron ángeles. ¿Por qué dice hospedar?
porque Abraham, en cuanto los vio, vieja, prepara todos los menjurjes que se requieren para hacer un buen cabrito. Eso es hospitalidad. Inmediatamente, manos a la obra, vamos a prepararles una comida a nuestros huéspedes, a nuestros invitados. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con la hospitalidad. Una persona que no le gusta la hospitalidad se va a perder de ocasiones como estas. Muy bien, solamente quería comprobar esto con la Biblia, la importancia que tiene de que existe un mundo invisible que nos rodea y que entre ellos, en ese mundo espiritual invisible, está la creación de Dios, que es la creación angelical. Y la Biblia menciona que hay serafines, Isaías capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Y dice que están arriba delante del trono de Dios y que están siempre, constantemente alabando a Dios. Esto es interesante. También encontramos los querubines. Del hebreo, los que arden significa. Y estos, dice la Biblia, que están a los lados de Dios. O sea, que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca del pacto en el tabernáculo, vemos que estaban o están puestos en el propiciatorio de punta. Estos querubines están de frente, porque son los que protegen la santidad de Dios. Porque dentro del arca había tres cosas, de acuerdo a Hebreos 9:4, que es importante que lo entendamos. ¿Por qué estaban estos querubines allí puestos en ese lugar? Porque ellos son los que guardan la santidad de Dios. Y en este lugar donde ellos están guardando estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley de Dios. Verso 5 dice que los querubines estaban sobre ella. Los querubines de gloria estaban sobre esa arca que cubrían el propiciatorio. O sea que la ley de Dios, los mandamientos de Dios y la santidad de Dios, que es exactamente lo más grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es sus mandamientos. La razón por qué están guardados de una forma especial por los querubines es porque es el código de ética y de moral más importante para nosotros. El contenido de los 10 mandamientos están protegidos por los querubines, y cuando Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén, puso exactamente eso en el huerto. Puso unos querubines con espadas encendidas para que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Dios no quería que regresaran al árbol de la vida, porque si ellos hubieran regresado a comer del árbol de vida, entonces hubiéramos vivido eternamente en pecado. Y para que el hombre pudiera tener la oportunidad de ser perdonado y restaurado, Dios les prohibió la entrada y que fueran a probar de ese fruto. Por eso Dios puso a los querubines con espadas encendidas. Las espadas encendidas, que significa la justicia de Dios. Y los querubines representan la santidad de Dios. Lo que Dios está diciendo: nadie puede regresar a tener comunión conmigo hasta que la justicia y la santidad se cumplan. Escuchen ustedes, y como no había ni un hombre justo, no había nadie capaz, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 3, versículo 22 en adelante, vemos entonces
la razón por la que Dios había puesto allí a esos querubines, para que nadie pudiera violar y que nadie pudiera violar la justicia de Dios, porque no existía nadie, absolutamente nadie, que pudiera hacer algo para poder restaurar todo lo que el hombre había perdido. Romanos 3:22 dice de esta manera: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero sin embargo, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué era entonces lo que requería? ¿Qué era entonces lo que hacía falta? Que alguien pudiera pagar el precio que se requería, y Cristo vino a cumplir esa justicia y esa santidad, y con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso Dios no quiso que regresaran, para que el hombre tuviera la oportunidad de ser restaurado. Si el hombre regresa y come del árbol de la vida, entonces no hubiera habido la capacidad, la oportunidad de que alguien viniera a rescatarnos. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Cristo es el único. Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está precisamente el camino que nosotros tenemos que seguir para no perdernos. Por eso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos amando, estamos cada día reconociéndolo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es algo que no tiene valor. Dios ya lo hizo todo en nuestro lugar. Absolutamente todo. No necesitas añadirle ni peregrinaciones, ni rosarios, ni mandas, absolutamente nada. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 13, vamos a ver algo interesante. Versículo 12 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, tú echas el sello a la porción, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y comienza diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, diamante, crisólito, unique, berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Y dice que los primores de los tamboriles y los pífanos estuvieron apercibidos el día de tu creación, hablando de la creación de Lucifer. Tú, querubín grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Escuchen ustedes, Lucifer fue creado en el mismo lugar donde fue puesto y donde fue formado el hombre, o sea, en el Edén. El Edén ya existía desde antes de que fuera restaurado, para poner allí al hombre. Y no era el huerto
como cuando fue puesto el hombre ahí, porque en el huerto de Lucifer era de piedras preciosas. Estaba lleno de metales y de todas las piedras preciosas, mientras que el huerto en el que fue puesto el hombre estaba lleno de vegetación. Vean ustedes la diferencia que existe. Todas las piedras preciosas que se pronuncian aquí, sardio, topacio, diamante, crisólito, unique, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, estas son las mismas piedras que el sumo sacerdote lleva puesto aquí en el epod, el que traía en el epod. ¿Verdad? Qué bonito es entonces comenzar a conectar las piezas. Y el sacerdote entraba en representación de las 12 tribus de Israel. Fíjense qué interesante. Cada tenía 4, 8, 12 piedras el epod y representaban a las 12 tribus de Israel. Y cuando el sacerdote entraba en representación de las 12 tribus de Israel. Pero notemos algo interesante. En Génesis 2:8, dice que Dios puso allí al hombre que había formado en el Edén. Y en Ezequiel 28:14 le dice: tú, querubín grande y cubridor, yo te puse allí en Edén, en el huerto de Dios. En el huerto de Dios estuviste, y en el santo monte de Dios, allí estuviste, allí exactamente. Vean ustedes por qué está enfurecido Satanás en contra de los planes de Dios. Porque Dios había puesto a un nuevo rey que gobernara, pero él se llenó de furia, destruyó todo lo que había hecho. Y dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras preciosas en las cuales lo había puesto. Pero continuamos el próximo jueves para seguir conociendo más acerca de esto. Lo último que leí es Ezequiel 28.